saben los términos de incidencia y mortalidad. Sí. ¿No? No es una fase, se supone que deberían saber. Ya, incidencia, diagnósticos en un determinado tiempo, en un determinado lugar. Mortalidad, causas de fallecimiento por una enfermedad en un determinado tiempo, en un determinado lugar. Normalmente estas gráficas yo se las muestro a los chicos en las prácticas, porque yo no voy a hacer prácticas a ustedes, así que voy a aprovechar en estos minutos, antes de empezar la clase, en enseñarles esto, y que esto es importante, y de acá pueden salir muchas preguntas que ustedes pueden sacar al futuro, relacionadas a mi especialidad. Nosotros en cáncer, nosotros tenemos una agencia que es la Globocam, de la Organización Mundial de la Salud. Es una agencia internacional de datos de registro oncológico. Hasta el año 2022 se han recopilado información en incidencia sobre 100.000 habitantes y sobre la frecuencia de diagnóstico de casos nuevos hasta el año 2022. Liderando sobre ambos sexos, cáncer de mama, próstata, pulmón, colorecto, coluterino, estómago y muchos menos frecuentes. En estos casos tenemos unas tasas, unos ratios como de 46 sobre 100.000, por ejemplo, en mama. En estómago, unos 9 sobre 100.000, pero de datos promedio mundiales. Si yo leo literatura, libros de Estados Unidos, anglosajones, pues ellos tienen sus propios registros por país, así que puede distar el orden de incidencia de mortalidad, y es la Globocam la que nos alivia o nos da los datos estadísticos reales. Y sobre mortalidad, pues vemos que los pacientes con cáncer de pulmón son los que van a llegar a un deceso por el diagnóstico de cáncer, seguido por mama, no porque mama sea tan agresivo, sino porque finalmente tenemos mucha paciente, mucha incidencia de cáncer de mama. Y las tasas de incidencia ya son un poquito más bajas, ¿no? O sea, las tasas de mortalidad son más bajas relacionadas a los 100.000, 16 sobre 100.000, 12 sobre 100.000, de 40 a 12 tenemos un gran porcentaje de pacientes que estamos en una etapa de control o curación y que no llegan a esta mortalidad. Interesante ver estos datos numéricos de pulmón, 23 sobre 100.000, y en mortalidad 16 sobre 100.000. O sea, quiere decir que casi por ahí que las 3/4 partes de los pacientes que diagnosticamos con cáncer de pulmón a nivel mundial no les estamos dando un buen control ni los estamos llevando a la atención. Y yo les pregunto si es que esto se puede replicar en la población peruana, porque finalmente estas tablas sí me dan información sobre también países. ¿Qué entenderíamos? Que pueda tener el mismo orden, puede tener diferentes tasas o ratios, sí, pero de hecho las cosas son bien diferentes. Próstata sobre mama, hay cambios, quizás nuestros pacientes, nuestros varones ya están haciendo sus chequeos adecuados. Cuello uterino sube, y aquel que era tercero ahora es octavo, y por mucho. Las tasas sobre 100.000 peruanos, pues, bastante bien parecidos a los mundiales en mama, pero pulmón solo diagnosticó 6 de 100.000. ¿Y qué creen que pasaría con la mortalidad? Pues tampoco se respeta ni el mismo orden ni las mismas tasas mundiales. Obviamente estamos en otra realidad, tenemos un sistema de salud diferente, nuestra población también será diferente por el fenotipo. Mueren más sobre ambos sexos, cáncer de cuello uterino, pero si es que hay unas campañas desde que yo era estudiante de promoción y prevención del cáncer de cuello uterino, ¿por qué hasta el año 2022 siguen muriendo los pacientes con cáncer de cuello uterino? Estómago, próstata, mama, pulmón. Pulmón era el primer lugar a nivel mundial y ahora es el quinto. O sea, quiere decir que nuestros pacientes no mueren con cáncer de pulmón. Bueno, la respuesta está en la tasa. Si yo diagnosticaba 6, pues lamentablemente 0.7 siguen vivos. La mayoría se mueren por cáncer de pulmón en nuestro país. ¿Qué nos llama la atención sobre estos 4 gráficos? Son gráficos rápidos, de lectura rápida,
pero nos llama muchas preguntas. O sea, ¿por qué tenemos estas diferencias? ¿Por qué cáncer de colon tenemos tan alto? Por ello puedo hacer hipótesis sobre estos cambios, y justamente esas hipótesis que pueden salir de sus cabezas pueden ser temas de tesis hacia un futuro. Y solamente estamos hablando de datos descriptivos, por el cual yo podría hacer una revisión de los registros de historias clínicas, tomando datos de número de casos diagnosticados en mi región, quizás dificultad en el acceso, tiempos, tratamientos, equipo humano, equipo tecnológico. Pues se los dejo como para una propuesta. Muy bien, bienvenidos a todos. Bueno, ya han iniciado el día viernes. De hecho, esta es la primera clase en sí en el sílabus. Han avanzado un poquito sobre ya los temas oncológicos con la doctora Barriga. Yo soy el doctor Luis Puma, yo soy médico oncólogo formado también como ustedes en esta universidad, y también por esta universidad he desarrollado una especialidad en oncología médica. Soy docente de la facultad, coordinador del curso. Actualmente soy médico asistente del Servicio de Oncología del Hospital Nacional, es el hospital más grande de nuestra ciudad. A pesar de tener todas las especialidades oncológicas, sigue siendo un hospital general. Soy coordinador también en la unidad oncológica en clínica privada y miembro de muchas sociedades internacionales, académicas y de investigación descriptiva aún. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el médico encargado del paciente oncológico o quien dirige el tratamiento del paciente oncológico? Oncólogo médico. Forma sí, pero no soy el único, no soy el único en realidad. De hecho, el equipo oncológico, la unidad oncológica, tiene todas estas variedades de profesionales de la salud, no solamente médicos. Tenemos el lado clínico, quirúrgico, enfermería, médicos especialistas de otras ramas, radiología para el diagnóstico de imágenes, nutricionista, nautomopatólogo, creo que este es el más importante. Pediatría, cuidados paliativos, psicología. ¿Y por qué creo que ese es el más importante? Porque finalmente cuando yo trato de desarrollar un algoritmo mental a un paciente oncológico mientras lo estoy examinando y lo estoy recibiendo y entrevistando, en mi cabeza está buscar darle esto, el nombre de la enfermedad que él está portando. ¿Y cómo logro el nombre? Pues a través del diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una hipertensión? ¿Con dosaje de sodio? ¿Sodio en sangre? No. Algo tan simple como la toma de serotonina. Para diabetes, ahí sí es un estudio analítico. Para lupus, la verdad que hay muchos factores, sumatoria de factores. En el caso del cáncer, porque si es que yo no llevo hacia el diagnóstico oncológico, mi cáncer se va a quedar con el nombre de tumor de comportamiento incierto o sospechoso de. Entonces, ¿cuál es el método gold estándar diagnóstico para hacer que un tumor ahora tenga un nombre de cáncer? Biopsia es el mecanismo por el cual yo tomo la muestra, pero no es el examen. ¿A dónde va la muestra de la biopsia? Anatomopatológico, estudio anatomopatológico, sea citológico o sea histológico, me hacen el diagnóstico. Como todavía hay excepciones, sí, tumores cerebrales inaccesibles para hacer biopsia, podríamos por imágenes, por algunas imágenes muy específicas como resonancia, hacer el diagnóstico. Hepatocarcinoma, a veces el tema del daño que genera esta presencia de esta masa en un órgano tan noble que me va a alterar las plaquetas, que me va a generar una crisis para poder mantener un paciente metabólicamente estable para hacerle una biopsia, pues por imágenes también podría hacer un diagnóstico de una hepatoplasma. Pero esas son las excepciones. Finalmente es el estudio histopatológico quien me da el nombre de la enfermedad. ¿Y qué más tengo que buscar? Pues el astodonte, quiere decir la estadificación. Nosotros utilizamos diferentes escalas, en pediatría se usan de un tipo,
Hematológica se usa otro tipo. Nosotros que vemos tumores sólidos en lo general usamos el TNM, que es una escala de valoración de hasta dónde va la enfermedad en extensión, de acuerdo a la agencia americana. Donde en forma global yo puedo agrupar a los pacientes que por el TNM me salgan en estadios del 1 al 3 como localizados y el 4 pues avanzado metastásico. Hay algunos grupos donde el 3 es metastásico, como algunos tumores de testículo. Hay algunas excepciones, pero el grueso de pacientes es en este orden. Muy bien, tenemos nuestro cronograma de clases y vamos a empezar con la teoría de la carcinogénesis. ¿Qué es importante aquí? Pues identificar que finalmente estamos hablando del diagnóstico oncológico a nivel celular, a nivel de las células que se van dividiendo. Yo no puedo decir cáncer a través de la detección de un gen que está alterado. Ese gen tiene que después expresar la creación de una célula maligna y la proliferación de estas células malignas. Esto es una proliferación de un modelo in vitro de identificación de cáncer de mama. Entonces, un tumor finalmente es una inflamación perceptible, palpable, sospechosa, puede ser benigna, maligna, es una masa que ocupa espacio. Una neoplasia ya tiene ciertas características histológicas, crecimiento descontrolado de células, puede ser benigno y maligno. Los benignos no crecen, tienen características, no crecen de forma agresiva o sin control, pueden ser enormes. De hecho, en muchas de las noticias podemos ver cirujanos de tal ciudad hacen la hazaña de operar un tumor de 10 kilos. De hecho, los tumores de 10 kilos, no, si son malignos, no deberían operarse. Ese es un benigno, puede ser un quiste de ovario, puede ser un tumor de partes blandas, pero que no tiene componente invasivo. No invaden tejidos corporales adyacentes y obviamente no van a buscar diseminarse a lo largo del organismo. Muy diferente a un cáncer que sí es un poco más amplio, tiene muchas definiciones, pero finalmente es un conjunto de alteraciones y enfermedades que se pueden originar en casi cualquier parte de nuestro cuerpo y que bueno, sobrepasan los límites habituales buscando invasión cercana y proliferación a distancia. De hecho, imaginen qué parte del cuerpo no podría desarrollar cáncer. Indirectamente, aunque el pelo pertenece a la piel y a las paredes, hay cáncer de piel. En el ojo hay retinoblastoma, quizás la estructura de la córnea podría ser, pero en general los diferentes tipos de tejidos histológicos pueden desarrollar una enfermedad maligna. Esto es una comparación de lo que teníamos en nuestros libros de patología sobre estas características benignas y malignas. Las masas están ahí presentes, pero tienen al microscopio y por característica estructural macroscópica, pues componentes que no me hablan sobre invasión, proliferación local y a distancia. Si es que yo los miro al microscopio, están alterados, están en crecimiento, no debe estar ahí, pero finalmente no suma, sus características histológicas no suman para decir que tiene un grado de diferenciación a tal punto que la arquitectura ya tiene creación de vasos sanguíneos, alteración, linfocitos que alteran que mandan señales de activación, alteración de las capas y estructura, necrosis, mi cuerpo que trata de controlar y matar a estas células, pero no las puede lograr porque no tiene la capacidad de hacerlas por completo. Una comparación entre los leiomiomas y los leiomiosarcomas, ¿no? Malignos versus benignos. Y así como tal, también tenemos esa nomenclatura comparativa dentro de datos que son por órgano, algunos tumores que son benignos y que finalmente tienen también su versión maligna. No necesariamente van a convertirse en el tiempo, algunos sí, pero es lo que el patólogo encuentra al estudio del microscopio que va a sumar para que él le dé el nombre de esta terminología. Ahora, no deja de ser una información también subjetiva, porque el patólogo tiene que estar muy bien entrenado para hacer este diagnóstico. El cáncer siempre ha existido. De hecho, desde nuestros ancestros en la etapa evolutiva se ha descubierto que había tumores en partes óseas que son los que encontramos desde millones de años. En nuestra era moderna
pues también, de hecho, en la historia nos dice que efectivamente los médicos antiguos describían estas presencias de tumores en crecimiento, y donde hay algo bastante importante, que estos tumores finalmente tienen una enfermedad contra... No hay una opción para darles tratamiento en ese momento, en ese tiempo. Finalmente veían cómo ellos iban deteriorándose en el tiempo. Aparecen la agrupación de términos. Acá estamos justamente que nuestros amigos los griegos le daban un poco de una terminología sobre esta palabra de oncología, de hongos y carcinos, como las masas y cargas o lesiones tumorales, algunas que generan heridas o ulceraciones y otras que no quieren cicatrizar o podrían generar capas. Bueno, diferentes comentarios sobre el tema. La carcinogénesis tiene 3 etapas: la iniciación, promoción y progresión. Se genera la identificación de daño. Ese daño escapa a la detección de mi propio organismo. Mi cuerpo tiene la capacidad de reparar muchas estructuras dentro de la célula y de intranuclear. Tiene capacidad de reparar el ADN. Así que evadir, generar moléculas alteradas o hacer de que finalmente esta detección de células anormales que tendrían que llevar hacia una apoptosis y finalmente terminan en una proliferación, pues caemos en el punto de la promoción. Y la progresión ya se habla de diferenciación celular, que podría generar invasión local o invasión a distancia. Hay muchas formas como los investigadores han tratado de identificar cuáles son estas características. Por ejemplo, algunos han descubierto que todas nuestras células tienen una unión, una arquitectura, unos bracitos enlazados unos con otros. Y el perder esas uniones hacen de que si es que una célula se ha transformado, pues no crezca de forma uniforme, no como una hiperplasia, por ejemplo, sino con características de evadir, justamente por el tema de perder los componentes moleculares de contacto que tenemos, o de anclaje que tenemos entre células y células. También hay una historia natural, por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino hay una historia natural de daño, en este caso por un virus, que va a hacer que vaya alterándose poco a poco la arquitectura, aumentando la proliferación celular, promoviendo la diferenciación, por ahí que respetando la integridad del gen. De forma desordenada podríamos llegar hasta una displasia leve. Ya van cambiando las cosas, está generándose desdiferenciación, podríamos entrar en lo que se llama carcinoma in situ, pero no estamos invadiendo la membrana basal, no estamos pasando. Son alteraciones suficientes como para decir esto sí es un cáncer. Pero al no ser invasivo, todavía el carcinoma in situ no está dentro del grupo de cáncer, está dentro de las enfermedades premalignas. Dentro de nuestros libros de código de diagnósticos médicos, están entre los D, código D de tumores benignos. Pero si ya acumulamos tales alteraciones de que ya el avance es irreversible, y con invasión más allá de la membrana basal, en caso de epitelios, pues vamos a desarrollar lo que se llama un cáncer invasivo, y estos ya son los proliferativos. Doctor, una consulta. En el libro, bueno, en una de las literaturas mencionan de que para que se desarrolle el cáncer deben haber 3 mutaciones causales, pero en ningún momento hablan como si fuera historia eso de promoción, progresión y todo lo demás, pero necesariamente tiene que haber entonces una proliferación, así hayan 3 o más mutaciones. De hecho, no solamente hay 3, hay más mutaciones en los oncogenes y los protoncogenes y los genes supresores. Pero finalmente es que todo esto se llama, como se dice, una escuela de cómo describir cómo se está generando este cáncer, cómo se está desarrollando la oncogénesis. Algunas escuelas te pueden hablar o se pueden enfocar más en mutaciones genéticas o en esa carga con lo que la célula pueda tener. Y otros más nos vamos a enfocar quizás por ahí en el tema del clínico, en las exposiciones, en el fenotipo de la persona. Es una sumatoria,
Y si por ahí encontramos discordancia de una u otra, pues básicamente es las escuelas que explican cómo quiero decirte a ti que se desarrolla el cáncer. Entonces, y acá también justamente hay a través de un fenotipo mutador, que quiere decir que a través de la recopilación de mutaciones acumuladas, incluso desde la época donde nosotros estamos pues, en la fecundación y en el crecimiento, pueden ir estas cargas genéticas desarrollándose y expresándose y cambiando y variando, no expresándose ya para formar la masa tumoral, pero bueno, las vamos acumulando. Entonces, podemos tener procesos de mutaciones intrínsecas, propias, nativas de nuestro primer genoma, las que vamos a ir adquiriendo a través del daño ambiental o nuestra exposición de estilos de vida. Si ya hemos desarrollado un tumor benigno, este tumor benigno va a adoptar cargas de genotipo. Si es que le doy exposición de tratamiento, va a buscar ser resistente a ese tratamiento. Y justamente algunos de esos tratamientos son, pues, por ejemplo, los citotóxicos, que son los grupos llamados quimioterapia, que finalmente buscan por toxicidad destruir las células. Pero bueno, también podemos adoptar cargas genéticas que generan resistencia. Y este fenotipo mutador, de hecho nosotros hemos desarrollado ya a partir del 2010 el descubrimiento de toda nuestra librería del genoma humano, y han descubierto que a través de estas interacciones entre los cromosomas, de elecciones, cambios que pueden haber en cada ciclo celular y en cada división, algunas pueden pasar inadvertidas y no generan ningún componente clínico ni creativo, pero algunas otras van a desarrollar el origen de que en un futuro voy a desarrollar un tumor. Y todas estas cargas fenotípicas son más frecuentes en algunos tipos y menos frecuentes en otros. Por ejemplo, bien infrecuentes en algunos tipos de tumores rhabdoides o tipos específicos como el sarcoma de Ewing en huesos de niños, o de tiroides, que como que es muy tranquilo, es un cáncer, pero finalmente el clásico de tiroides como que va bastante lento. Pero mientras yo voy aumentando la carga de mutaciones somáticas, pues puedo desarrollar o tener como ejemplo algunos tipos de tumores que son bien agresivos. Los melanomas, el cáncer de células no pequeñas, de vejiga, estómago, entre otros. Y ahí, bueno, tenemos esta información, ¿no?, sobre qué son estas mutaciones que finalmente las llamamos las mutaciones conductoras, son las que finalmente tienen un accionar directo o conducir hacia la van a darle ventaja hacia la célula neoplásica para poder proliferar y dividirse, y hay otras que son como que espectadoras y que no tienen un significado aún. Obviamente en el futuro es posible que también nos van a contribuir con la información, pero hasta el momento las llamamos como alteraciones o mutaciones pasajeras, que no interfieren directamente con la carcinoma. Entonces, dentro de los diferentes tipos de sitios tumorales, estos drivers se han encontrado algunos que son muy comunes y que pueden participar tanto como oncogenes o como genes supresores, que son aquellos los que me protegen. También hay algunos otros factores que ya no es genético, sino son los mensajes que tengo intracelular, factores de transcripción, factores extracelulares como las quinasas o receptores de la superficie. Entonces, la generación o la batería de genes que yo corto en mi ADN y que van a dar información para generar una molécula de señalización, una molécula de acoplamiento, la molécula que está en el externo de mi célula formando receptores. Si es que la célula tumoral se entrena para formar estructuras moleculares alteradas, esas van a ser los facilitadores para que esta célula prolifere. Es un círculo, no necesariamente es de que la célula tumoral nació mala y ya tiene toda una carga genética como que simplemente me toca copiarlo y copiarlo. De hecho, en cada replicación, esa célula, como un organismo sobreviviente y altamente evolutivo, trata de ser mucho más diferente en el tiempo. Entonces,
ya como que desde aquí está siendo bien difícil entender por qué no podemos decir hay que curar el cáncer con el muerto. O sea, no es algo tan simple. El muerto es una cosa promocional ¿cómo se dice? Mediática, pero no es tan simple. O sea, la cosa es muy difícil y lo vamos a ver más adelante a través de lo que vienen a conocerse como los sellos. Estos son los tumores benignos, malignos, con un pequeño gráfico sobre las características que les estaba comentando de ser encapsulados, ser uniformes, en crecimiento homogéneo, a desdiferenciados, invasivos locales o incluso con capacidad de expandirse a distancia. Entonces, en el tiempo, para tratar de dar un poquito más de orientación y explicación a qué causas me llevan a que la célula tumoral puede desarrollarse en una enfermedad, en una célula oncológica, pues en el año 2000 es que los investigadores Douglas Hannon y su equipo descubrió algunos factores comunes que podríamos encontrar en algunos sitios tumorales y le dio estas características o sellos distintivos que un grupo de tejido tumoral debería tener para ser llamado una enfermedad neoplasia. Entonces tenemos la autosuficiencia de las vías de señalización, evasión de los supresores que reprimen el crecimiento, la activación de invasión local o a distancia, capacidad de dividirse sin control, cómo se nutre, generación de angiogénesis. Y bueno, nosotros todos estamos programados para tener un fin, pero finalmente si nos resistimos y tenemos una evasión de nuestro sistema de apoptosis, pues vamos a evitar la muerte celular. Para el año 2011 se agregaron más información en la forma en que nosotros tratamos de descubrir más cosas y también identificar que no todos los tumores son iguales, algunos tienen otras características. Entonces le agregaron estos dos grupos, características emergentes y otros habilitantes. Los emergentes, no solamente porque se nutre a través de la angiogénesis, sino de dónde saca la energía y por qué escoge cómo generar esa autosuficiencia para poder sobrevivir. Tenemos un sistema inmune que debería identificar esto y debería matarlo. Pues ¿cómo se evita? ¿Cómo evitamos ese sistema inmune? Todo esto a través del sistema inmune también, pues no es un tejido que simplemente esté ocupando espacio y va creciendo en silencio, tiene un estado inflamatorio constante. Y bueno, alteraciones ya identificadas sobre la inestabilidad genómica, mutaciones. Y bueno, para el año 2022 tenemos unos sellos 3.0 que serían la plasticidad fenotípica, la reprogramación epigenética, el microambiente con componentes inflamatorios pero de origen cohabitante como los microbiomas y bueno, las células que como que entran en descanso y están ahí dormidas en el tiempo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cada uno de estos. La señalización proliferativa, bueno, su nombre lo indica, tenemos rasgos comunes de que hay una capacidad muy alta de proliferación. Estos tejidos pues deberían controlarse para un adecuado mantenimiento de su arquitectura. Todos los tejidos, no me quedo con mi estructura, con mi pulmón desde que nací. O sea, todos mis órganos están en constante recambio. Pero y eso está programado, pero cuando yo me escapo de esa programación, las células cancerosas justamente desregulan esas vías de control. Y finalmente voy a mantener estados o actividad de señalización constante. Por ejemplo, a través de nuestra comunicación con el entorno. Si es que yo tengo unos receptores EGFR, que todos tenemos, receptores de crecimiento epidérmico, todos tenemos en nuestras células sanas.
Pero si las vías de señalización internas que me van a llevar hacia la proliferación o resistencias tienen ciertos valores que son entendibles y controlados hasta que complete mi reparación de tejidos y todo se frena. Pero si mi célula tumoral tiene la capacidad de alterar este receptor, dentro de una manta, como si fuese una piscina, la superficie de una piscina, los receptores están dando vueltas. Esos receptores necesitan dimerizarse para unirse hacia un antígeno, y ese antígeno, finalmente, tras el mensaje de la dimerización y la fosforilación interna, van a desencadenar la activación de todas las cascadas que vienen intracelular. El hecho tan simple de decir, ¿sabes qué? Yo voy a generar unas proteínas que van a alterar la estructura molecular de este receptor y no necesito un antígeno. Puedo hacer de que estas partes extracelulares no necesiten un antígeno y solamente con el hecho de dimerizarse ya están activos. No necesito un factor de crecimiento específico. Esa célula va a estar en constante proliferación. ¿Qué pasa si es que altero toda la estructura? No necesito dimerizarme. Simplemente con uno de ellos que esté suelto sin dimerizarse ya puede estar activo. Quizás lo hago aquí abajo, no necesito energía para que se fosforilice. Entonces, ¿de dónde nacen esos mensajes intracelulares? La célula tumoral en su evolución, en el tiempo, en cada replicación, busca adaptarse para generar estas mutaciones. De detectar una mutación en estos receptores, pues es un ejemplo de cómo nosotros podemos describir ese sello de la proliferación. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, sí, ya lo identifiqué, lo descubrí, pues para mí sí me sirve porque otros investigadores han desarrollado reparadores de estas mutaciones. Entonces yo puedo bloquear esos receptores EGFR con inhibidores específicos, pueden ser anticuerpos, pueden ser bloqueadores de las señalizaciones internas, y ya es un tratamiento contra este tipo de enfermedad. Entonces, adquieren esta capacidad de mantener la señalización proliferativa de muchas formas, producen ligandos a los factores de crecimiento, pueden activar más vías de finalización, finalmente se vuelven autosuficientes. Para esto, bueno, a veces ciertos tumores necesitan las mutaciones que desarrollan mientras ya está presente el tumor, pero a veces otros tipos de mutaciones que son heredadas o adquiridas podrían desarrollar de forma base que si es que yo desarrollo un tumor voy a generar más vías de proliferación comparadas a otro tipo de tumor convencional. La evasión del control de los genes tumorales. Bueno, nosotros tenemos en nuestro cuerpo diferentes genes transformados en proteínas que van a reparar justamente esta evolución de ciclo celular. Van a hacer de que si yo detecto que en el mensaje de crecimiento y en el mensaje de proliferación esa célula no debe seguir duplicándose, pues tengo que detenerla. Pero si es que la célula tumoral adquiere mecanismos por los cuales va a evadir este control, por ejemplo, va a evadir la acción de nuestro P53 y del gen del retinoblastoma, pues ya no vamos a tener esa decisión de continuar el ciclo, va a estar bloqueado, voy a llevar a un ciclo descontrolado. Entonces, la proteína del retinoblastoma tiene esa capacidad, decide o tiene la capacidad de escoger, de detectar en el ciclo celular en qué momento puedo evitar que se complete para poder desarrollar nuevas células. Entonces, aquellas células que tienen este defecto o esta alteración, esta mutación, finalmente van a desarrollarse o van a manifestarse como células con proliferación sostenible. Lo mismo con el P53. En base al daño que puede ocurrir en el ADN, el P53 se activa, detecta que hay un daño en el ADN de esta célula tumoral, la información genética que debería duplicarse y transmitirse, pues al no identificarlas, finalmente van a evitar de que las células vayan a apoptosis. Es el mismo ejemplo del
Hay otros mecanismos de inhibición, por ejemplo este de contacto que ya hemos comentado. La resistencia a esta muerte celular, bueno, es finalmente la apoptosis, es lo que debería controlar la enfermedad. Hay diferentes formas en las cuales puedo hacerlo. A veces, por ejemplo, de una forma bastante sencilla, en el tipo de células tumorales de cáncer de mama, hay un subtipo que se llama hormonal luminal que tiene receptores para unirse a los hormonas, receptores de estrógenos y progesterona. De una forma tan sencilla, me es más fácil que la célula tumoral pierda sus receptores o quitarle estrógenos y progesterona a una paciente y llevarla a la célula de pausa. Si yo hago eso, yo le quito los mensajes de proliferación, pues finalmente esas células que están ahí, que no las estoy matando yo, van a entrar en una programación de apoptosis. Entonces, es la forma como podemos de forma indirecta buscar controlar a la enfermedad. Hay más estructuras, hay algunas estructuras como este BCL2, que finalmente lo que hace es de que, bueno, por el tema de la degradación de las caspasas, va a llevar a que el ADN pues pase a una fragmentación, pero inhibir esta actividad va a generar de que vayamos a inhibir el tema de la conducción de la célula hacia la apoptosis. El otro término es esta inmortalidad replicativa. Quiere decir que las células cancerosas requieren un potencial ilimitado de generar más masas, más tumores macroscópicos. Esto no ocurre pues con nuestras células normales del cuerpo. Nuestras células normales buscan reparar tejidos, pero no generan, por ejemplo, cicatrices enormes, o sea, no es la forma. Pero sin embargo, las células tumorales sí, en su daño o en el tema de buscar sobrevivir, puede ocurrir o pueden llevar a esto. Todo esto se ha estudiado básicamente en estudios de cultivo, ¿no? En estos cultivos celulares se ha visto que finalmente se ha descubierto cómo es de que buscan estas células sobrevivir o estar en este estado replicativo ilimitado. La angiogénesis es bastante interesante. De hecho, aquí mucho depende de los factores que están en relación. Hay factores, por ejemplo, este factor indicible por hipoxia, que de estar presente en el microambiente tumoral lo que va a hacer de que se estimule el crecimiento de vasos sanguíneos nuevos. De no estar expuestos a este factor, pues la célula tumoral no tendría de dónde nutrirse o adquirir ese mensaje de crear vasos sanguíneos que lo nutran. Esta existencia de este factor finalmente va a hacer de que se creen estos vasos sanguíneos y sean una zona por la cual el tumor se va a nutrir y también por la cual el tumor va a lograr escapar o ser invasivo a los vasos. El microambiente tumoral. Hay zonas dentro de nuestro organismo que un órgano tiene diferentes tipos histológicos. Sin embargo, dentro de una masa tumoral tenemos diferentes tipos de células. No forman tejidos, están entremezclados. Hay células madre que están en replicación sanas. Hay células tumorales madres, células de nuestro sistema inmune que buscan identificar el crecimiento, células tumorales que ya están escapando, las endoteliales, pelicitos, fibroblastos. Esta interacción de este microambiente está ocurriendo con mensajes celulares de proliferación, pero también se están acumulando mensajes extracelulares a través de un estado de microambiente inflamatorio que también se relaciona con el otro sello que después se va a estudiar más adelante. Quiere decir que todos estos mensajes externos que va a generar estas células que pertenecen a la estructura sana de mi cuerpo van a alimentar o van a estimular a que este tumor pues adopte un comportamiento un poco más agresivo. Entonces, hay en esta historia natural, desde la generación de un cambio, que el tumor utiliza justamente las características del estroma, de la célula que sostiene al cáncer, para justamente de forma
replicativo de círculo vicioso, generar información que van a llegar hacia la progresión. Inestabilidad y mutación del tumor. La progresión del tumor tiene varios pasos, hay una secuencia de daños que podemos tener en el tiempo. Hay células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que siempre van a estar presentes. Esta inflamación, a través de capacidades que tiene el estado inflamatorio, van a suministrar moléculas que van a hacer un microambiente que van a incluir factores de proliferación, como factores de crecimiento que mantienen esa señal proliferativa, factores de supervivencia que limitan la muerte celular, factores que dentro de este microambiente generan que se generen vasos sanguíneos, o enzimas que van a modificar todo este estroma extracelular, que van a facilitar o van a hacer de que se genere más angiogénesis. El estado inflamatorio como un tipo de conglomerado, un tipo de diferentes actores que están dentro de un mismo lugar. Y bueno, esto de acá es bastante interesante. Desregulación del metabolismo energético. ¿Qué quiere decir? En condiciones aeróbicas, las células normales procesan la glucosa en piruvato a través de la glucólisis del citosol y utilizando las mitocondrias. Y en condiciones anaeróbicas, las células normales utilizan otra vía, la vía del lactato. ¿Qué hace la célula tumoral? La célula tumoral, para buscar generar energía, de hecho no tiene tiempo de estar esperando todo el proceso del ciclo de Krebs, a pesar de que sea eficiente, de que no gastas energía para generar energía, sino a pesar de estar en condiciones aeróbicas ideales, la célula tumoral busca comportarse como un estado anaeróbico. Pero no quiere decir que la célula tumoral solamente o en gran medida va a usar la generación de glucólisis anaeróbica, no, todo lo contrario. Esta contradicción hace de que le llamemos a este efecto el efecto de Warburg. Quiere decir, incluso en la presencia de oxígeno, la célula tumoral, a pesar de ser glucólisis aeróbica como fuente general de energía, se comporta como anaeróbica, pero tiene oxígeno, o sea, sigue siendo la célula tumoral generante de energía por el sistema de la glucólisis aeróbica. Entonces, ella escoge comportarse como. Pero esto es un dato bastante confuso a veces. ¿Y para qué nos sirve? Como muchas cosas de estos sellos, tienen una aplicabilidad. Lo que ven aquí es un estudio de el escáner de PET scan. El PET scan es una tomografía especial. La tomografía como base, la tomografía forma imágenes como estas por radiación detectando cambios en la densidad. O sea, quiere decir, yo descubro que la radiación pasa por mi cuerpo. Si es que toca algo duro, se vela. Si es que toca algo blandito y aire, pasa y penetra. Como una simple placa de rayos X, una tomografía en cada vuelta que da forma múltiples imágenes y la computadora me va a generar esta representación, donde yo de fondo blanco, de color blanco, puedo ver estructuras sólidas, duras, y de tonos de grises, pues estructuras blancas. Y la grasa puede ser negra porque tiene baja densidad. ¿Por qué me es útil? Porque cuando yo estoy frente al paciente y estoy haciendo mi sospecha de hasta dónde va la enfermedad, utilizo estudios de imágenes, rayos X, ecografía, tomografía con contraste, pero finalmente estoy llegando hasta el punto de ver estructuras por cambios en la densidad, daño estructural o crecimiento. Pero yo cómo sé que esa lesión de un ganglio que mide como 5 centímetros está activo o es un simplemente ganglio reactivo. Una cosa es que tengo un ganglio lleno de células sanas
de mi sistema de defensa, otra cosa es que ese ganglio tenga dentro un componente invasivo de metástasis. Entonces, es que después se desarrollan otros tipos de estudios de imágenes, como el PET scan. Y el PET scan no usa un contraste endovenoso de yodo, porque también es denso y que va a dibujar los vasos sanguíneos, sino lo que usa es esto, un marcador de glucosa, la 18-fluorodesoxiglucosa, el FDG. Esto es glucosa, y si yo les coloco glucosa endovenosa a ustedes, esa glucosa se va a ir a donde mi metabolismo normal va a generar mayor actividad para generar energía, o que va a gastar energía. Pues ¿qué va a gastar en gran cantidad? El cerebro. Va a brillar un montón. ¿Qué otro órgano también hace metabolismo? El hígado. Esos dos son mis referentes. Hay otras estructuras que también, pero si es que yo les doy esta glucosa fluorizada y hay alguna lesión como estas que brilla más que el hígado, pues eso está bien sospechoso. ¿Qué podría metabolizar la glucosa más que el hígado? Pues un grupo de células tumorales malignas. Entonces, aquí yo hago esta combinación de unir un estudio de imagen estructural hacia un estudio de imagen funcional. Y esto es lo que hacen los colegas de medicina nuclear. A través de este radioisótopo pueden buscar dónde está la enfermedad. Entonces, ¿eso en base de qué? Pues a lo que ya habíamos hablado, ¿no? El metabolismo de la glucosa y la capacidad de la célula de buscar la evasión del sistema inmune. Bueno, nuestro sistema inmune siempre ha estado presente, ha estado vigilando nuestro cuerpo, tenemos diferentes han hecho la inmunidad humoral, la inmunidad innata, hay efectos que ocurren rápidamente en la detección de la célula y otros efectos que ocurren un poco más lentos, pero entrenados a través de generación de anticuerpos puede generar una reacción, una respuesta. Entonces, pues se ha visto que estos tumores sólidos han buscado la forma de cómo evadir estos dos sistemas que tenemos. Hay algunos tipos de células que son un poquito más inmunogénicos, o sea, quiere decir que tratan de evitar o eliminar la capacidad de mi cuerpo de atacarlos, y esto se ha denominado un proceso de inmunoedición, que seguro ya lo han tocado, pero vamos a... ¿Qué quiere decir? De hecho, acá estamos en una representación de ya células de tejido, pero lo que pasa es que yo tengo dos células, el linfocito T y la célula tumoral, y estas están entrando en contacto. De hecho, mi sistema inmune no va a detectar que yo tengo un tumor dando vueltas en la sangre, tiene que acercarse a través del estroma a tocar a ese tumor. Y al momento de tocar ese tumor lo reconoce. Al momento de reconocerlo, puede hacer el efecto innato de atacarlo con los natural killers tóxicos y lo destruye, o puede hacer el efecto complementario de quedarse pegado, generar información, llamar a sus otros amigos, los helper, a ayudar a que se generen anticuerpos y con armas específicas van a matar esa célula tumoral. Todo empieza con ese contacto. Ahora, ¿qué pasa si es que este contacto con la célula tumoral no tiene freno y no tiene control? Voy a ser muy efectivo en destruir las células, pero terminadas las células, mi cuerpo también tiene esos enlaces de reconocimiento. Las células sanas de mi cuerpo también. Podría irme hacia la generación de un efecto inmune. Entonces necesito un freno y control, y es que aquí existen unos enlaces que se llaman enlaces de bloqueo de control del sistema inmune. Este bloqueo del sistema de control inmune está a través de los enlaces PD1 y PDL1, y lo que permiten es, le van a tener otra clase de esto, de inmunología y cáncer. Lo que permite esto es que finalmente, si es que yo le doy la manito por el lado del reconocimiento, estoy activo. Si es que nos damos la mano por el lado del inhibidor, me detienen como célula inmune y mis mensajes posteriores también se frenan. ¿Qué pasa si es que la célula tumoral adquiere la capacidad, así como ha creado mutaciones en los genes del EGFR,
tiene la capacidad de expresarme muchos enlaces inhibidores. Y a pesar de que yo me una, me está mostrando tantas manitos de freno que finalmente mi sistema inmune se detiene, se evade. Así que estamos en una etapa de escape, no solamente por esa unión, sino por todos los mecanismos inflamatorios que pueden, inmunes que pueden estar relacionados. Me voy hacia el escape y la célula tumoral entra en una proliferación. ¿Qué pasa si es que esta célula no es inmunogénica, no me expresa enlaces de inhibición y finalmente yo la estoy reconociendo todo el tiempo? Pues estoy en una etapa de eliminación. El sistema inmune va a eliminar el tumor y es posible, a veces sin necesidad de temas farmacológicos y no es milagroso. A veces el sitio primario tumoral puede ser eliminado por nuestro propio sistema inmune. Pero también podemos estar en un equilibrio y en un estado quiescénico, donde ambos campos están en frente. Entonces, bajo estos hallmarks que hemos visto del primer y segundo grupo, pues los investigadores han desarrollado mecanismos por los cuales puedo hacer freno a este reconocimiento de carcinogénesis, ¿no? Puedo utilizar inhibidores específicos de receptores, puedo utilizar inhibidores que van no a corregir mis genes supresores, sino el mal mensaje que desarrollaron, bloquean el mal mensaje que ya están alterados. A evadir el sistema inmune, pues anticuerpos que bloquean los receptores de inhibición. Inhibidores de la telomerasa. No hay mucho tratamiento farmacológico como tal ya ahora, pero bueno, es una forma que quizás en un futuro podemos utilizarlo. Drogas antiinflamatorias, o sea, evitar el estado inflamatorio de una célula ayuda. Los inhibidores del c-Met para evitar la activación de la metástasis, o bueno, tratar de que el endotelio se quede fijo, de que no haya escape celular. Inhibidores de la angiogénesis, del factor de crecimiento endotelio vascular, ya dentro del núcleo celular, inhibidores PAR, moléculas que van a entrar hasta el núcleo celular para corregir, y otras drogas proapoptóticas que ahí entran, por ejemplo, el tema de daño directo como las quimios, ¿no? Inhibidores de la glicólisis aeróbica. Entonces, es bastante complejo y realmente cuando finalmente en la práctica clínica llega el paciente y te dice, pero doctor, ¿y por qué me dio cáncer? Pues le saco esto y le saco los otros. Es muy difícil tratar de explicar esto hacia un paciente, pero es muy complejo la combinación. Y bueno, los de nueva dimensión que tenemos la plasticidad pleomórfica, el desbloqueo de la plasticidad genotípica. ¿Qué quiere decir? Pues durante la generación de los órganos y el desarrollo y la organización de las células hay una diferenciación terminal, o sea, mis células inmaduras tienen que terminar en una madura. Pero si yo desbloqueo ese límite y hago de que en vez de ser célula epitelial ahora se convierte en una mesenquimotasa, entonces, aparte de que ya hice de que esta célula llegue a un estado maduro, en ese estado maduro se genera un cáncer, pero en ese estado de generación de cáncer epitelial, pues está desdiferenciado epitelialmente, pero puede saltarse hacia convertirse en otra cosa. Y de convertirse en una mesenquimatosa adopta las características del microambiente celular como hemos visto antes. Proliferación celular, bloqueo de los genes supresores, porque a pesar de mantener una línea, ya adoptó algo como para tratar de sobrevivir con mutación. Entonces, o algunas otras dejan de culminar procesos, se quedan como inmaduras, por ejemplo, en las leucemias. Entonces, eso se llama transdiferenciación, donde debería quedarme en una generación de un tipo de célula, voy a convertirme en otra de otro tipo diferente. Y esa plasticidad permite que finalmente encamine hacia ese grupo de tejido, hacia una
desdiferenciación interrumpida. Reprogramación epigenética no mutacional. No necesariamente cambios en cada ciclo celular, sino la adaptación o el que va cambiando a través de la exposición que pueda tener esta persona. Hay rasgos que podemos adoptar si es que vivimos aquí, si es que nos exponemos a tales factores de daño, la radiación, la alimentación, pues mi programación de genes puede cambiar. Esa reprogramación no es mutacional, pero sí podría estar involucrada en lo que es la plasticidad que tiene mi ADN para adoptar otras características. El microbioma polimorfo. Todos tenemos y convivimos con un microambiente de otros organismos, células, bacterias, protozoos pequeños, virus. Finalmente, el estado de estar compartiendo, que mi tejido esté compartiendo espacio con algún componente bacteriano, y las bacterias, que también tienen su forma de crecer, generan inflamación y algunos factores directos, pues pueden promover de que hayan cambios. Por ejemplo, el microbioma que puede estar dentro de nuestro colon, no solamente para el tema oncológico. Algunas bacterias pueden promover de que genere mayor demencia. El tiempo prolongado en que el virus del papiloma esté en el cuello uterino genera, por alteraciones en el microambiente, estados proinflamatorios constantes y persistentes que generan cáncer. El estado persistente del virus de la hepatitis, aunque quiescente muchas veces, o sea, lo tuve, pero después ya pasé esa etapa aguda, pero todavía están ahí dando vueltas algunos, generan un riesgo de producir hepatitis. Son ecosistemas creados por las bacterias y los hongos también, y tienen un impacto no solamente en oncología, sino en otros tipos de enfermedades. Por ejemplo, el intestinal, como les estaba comentando. Así como también hay microbiomas protectores, bueno, en los estados proinflamatorios, pero también, es entendible, si es que el colon es un paciente que vive en altura y con un exceso de comidas, en exceso de carbohidrato y grasas, ese colon va a ser ancho y largo, dólico, megacolon. El estado en que una persona tenga tendencia al estreñimiento, ocupe más tiempo en eliminar el contenido fecal, va a generar un daño más persistente en esas capas de la mucosa intestinal. Las células senescentes quiere decir que es una forma de escape o de ocultamiento de las células que tratan de estar como que dormidas, pero están ahí presentes. Es un mecanismo complementario de la muerte celular programada, está dentro del ciclo celular que puede llevar a la célula hacia la senescencia, pero esa célula ya tiene la carga. Pero si esa célula se escapa de la senescencia, va a volver a replicarse. Entonces, puede ser inducida por una variedad de condiciones, el estrés, el microambiente, la privación de nutrientes que favorecen de que se termine el ciclo, que ya no los tengo, entonces me detengo, el daño del ADN, el estado de reparación de mi cuerpo. Mi cuerpo propiamente detiene el ciclo celular, pero no quiere decir que las va a destruir. Es el sistema inmune que podría destruirlas. Simplemente estoy diciendo que esta célula va a tener que entrar en una programación de muerte, pero tampoco entra en la programación de muerte, o sea, se queda dormida, está ahí presente. Entonces, bueno, se complementan y tenemos, probablemente de acá a unos años tendremos algunos más, que es parte de nuestra información. ¿Qué es esto? Esto es un esqueleto. También es parte del médico nuclear. El médico nuclear utiliza sus estudios de imágenes de la gamografía ósea. Es como que un estudio previo al desarrollo de PET-scan. La gamografía ósea utiliza la unión de radioisótopos para lograr imágenes. No son imágenes nítidas como ven, pero al menos identifico que hay un esqueleto.
Pero si es que yo utilizo un radioisótopo para marcar dónde dentro de esta captación del esqueleto sano hay algún daño y reparación de tejidos, como el tecnesio 99, pues voy a llegar a formar una imagen que como un imán va a juntar la captación de radioisótopos en algunas zonas. Entonces esta persona, a menos de que se haya accidentado o caído de las gradas, el día anterior del examen, lo que yo interpretaría, a menos de que las lesiones como estas de acá, que podría ser hombro, podría ser una artrosis, un estado inflamatorio ahí local, articular, pero también tengo otras lesiones en diáfisis, costillas, correspondería a un daño de la invasión de la enfermedad hacia hueso, ¿no? Un estudio de imagen para buscar metástasis. Estas son las imágenes de PET scan. Como les comenté, ahí pueden brillar riñones porque por ahí se está eliminando la glucosa, pero de forma tridimensional me ayuda a descubrir dónde están escondidos. Y yo, por una tomografía, podría menospreciar estas lesiones tan pequeñas que podrían ser ganglionares retroperitoneales, me confundo como que es grasa, una fibrosis. Pero finalmente un estudio un poco más preciso como el que PET nos ayuda mucho a tomar decisiones sobre todo hasta dónde está la enfermedad. Y justamente las uso en base a todo ese conocimiento que hemos descubierto a través de la carcinogénesis y el desarrollo del descubrimiento de los hormonas. Pues sí, pues imágenes que podrían generarme a sospechas y que captan, y que cuando uno las dos imágenes entiendo cuáles han sido. Esta sí estaba notablemente ahí grandecita, pero hay otras que podrían menospreciar con esta. Muy bien, entonces, no necesariamente tengo que cumplir todos los hallmarks para que tenga cáncer. O sea, puedo tener algunos y algunos no pueden estar presentes en la célula tumoral y podría yo desarrollar la enfermedad. Como resumen de los dos primeros grupos, pues tenemos estas analogías, ¿no? Estas analogías de cómo podemos de forma simple explicar qué es lo que está pasando en los hallmarks. Una pausita antes de que se desmaye. De ahí vamos a pasar a los minutos, ¿ya? 2 minutos.
antes, si es que nos quedamos en la mitad, igual lo completamos en la siguiente clase, no hay problema. Pero ya acá ya vienen un poco de temas más cortos. Los oncogenes y genes supresores tumorales. Bueno, ya nos hemos comentado un poquito ratos antes. Hay genes supresores del tumor que están en nuestro cuerpo para detener o evitar de que los tumores se desarrollen. Están los oncogenes que finalmente tienen la información suficiente como para desarrollar la enfermedad neoplásica, pero podrían estar en un estado previo o precursor, los cuales se llaman protooncogenes, que cuando estos están presentes no van a hacer nada hasta que se muten o se alteren y ahí se conviertan en oncogenes. Muchos en el hecho de que van a estar alterados van a impedir la regulación normal de nuestras células y van a desarrollar una actividad. Y bueno, y otros que son genes reparadores. Los protooncogenes, sus productos, no ellos mismos, sus productos van a generar el crecimiento y la división celular y codifican factores de crecimiento. También están presentes dentro del ADN, están en diferentes estadios. En las células cancerosas, uno o más de esos protooncogenes está en alteración y en esos casos es por causas de mutaciones. Otras veces pueden codificar estructuras o material proteico normal, pero si se expresan, o sea, si sobreexpresan, trabajan de más, ese material genético normal ya va a generar un daño, una inflamación muy amplia. Cuando un protogene está mutado, se expresa incorrectamente, va a contribuir al desarrollo de un cáncer y pasa a denominarse y a llamarse oncogen. Tenemos una lista, no son los únicos, hay más, pero bueno, son los más comunes y tienen una función biológica en muchas estructuras, o sea, en el citoesqueleto de la célula, que van a estar presentes en la programación de la senescencia y la muerte celular, en la membrana para recibir información externa, intracelular como factores de transcripción, dentro de las cascadas de señalización, dentro de generación de energía. Tenemos varios ejemplos de ellos. El oncogen como tal también puede estar presente sin un precursor, es un gen anormal o activado que procede de la mutación de un alelo de un gen normal llamado protooncogen. Son responsables de la transformación de una célula normal en una maligna que desarrolla un determinado tipo de cáncer. Hay varios, no son tampoco ilimitados, se han identificado aproximadamente unos 62, y dentro de los cuales tenemos los comunes, como el GRB-NEW, que bueno, es un codificante del receptor de tirosina quinasa que va a recibir al factor de crecimiento epitelial, y esa expresión aumentada de este receptor hacia un factor de crecimiento conocido, pues es una información muy directa. O sea, si es que eso está mutado y alterado, va a agarrarse de muchos factores de crecimiento y va a generar mucha proliferación. Los cuales, por ejemplo, los tumores de la glándula mamaria, y tenemos de hecho un subgrupo. Así como tenemos los hormonales, tenemos los cánceres de mama biológicamente del grupo HER2. El gen RAS es un gen bastante común en los tumores existentes, tiene algunas variedades, HRAS, KRAS y NRAS, y lo que facilita es la hidrolización del GTP, pero lo que va a alterar es de que va a facilitar que se active la vía de la MAP quinasa, y toda esa cascada va a generar o va a mandar mensajes de proliferación celular. Este KRAS, si bien está bastante amplio en muchos de los tumores, en cáncer de páncreas sobre todo, pues lamentablemente no tiene un tipo de tratamiento directo, aún lo estamos buscando. Algún tipo de anticuerpo o algún bloqueador de sus mensajes. De hecho, como la cascada es tan amplia, yo hago un tipo de tratamiento específico en alguna de esas vías,
pero otras quedan abiertas. El gen MYC, proteína para decodificar un protogen específico, se relaciona con la proliferación celular de la expresión. Desencadena también un incremento proliferativo ubicado o descubierto, ampliamente expresado en aquellos tipos de linfoma como el linfoma de Burkitt. La ciclina B, un modulador. Este gen está en varios tipos de procesos tumorales, en mama, paratiroides, leucemia. Y finalmente lo que hace esta ciclina D es que podríamos aumentar la proteína E, que junto con el HER2 tienen una relación con la proliferación celular. Algunas veces está relacionado con alteraciones ya más grandes como el cromosoma. Hay otro que es el BCL2, también controla la proliferación. Genes de supresores tumorales. Este otro grupo, bueno, en su estado normal, lo que van a hacer es de que van a detectar y frenar la proliferación y controlar finalmente que las células no lleguen a diferenciarse o convertirse en las características suficientes para llamarse cáncer. Entonces, pueden tener varias formas de cómo se alteran. De hecho, lo que vemos en el tiempo es de que si es que las proteínas que suprimen los tumores, que deberían actuar en tanto el receptor, en vías de señalización o intranucleares, pues no están presentes, finalmente la célula va a transmitir toda esa vía de señalización hacia el ADN y vamos a generar mensajes de proliferación o creación de proteínas que van a llevar hacia esa vía de señalización. Dentro de esto de los genes supresores tumorales hay un concepto bastante interesante que es esta hipótesis de los dos golpes. ¿Qué quiere decir? Que pues necesariamente necesito dos alteraciones porque de hecho nuestro ADN es dimerizado, así que si yo tengo una sola alteración no necesariamente voy a tener un cáncer, voy a tener una célula rara con una mutación del gen y puede estar cargado dentro de mi organismo, pero necesitaría el doble daño para realmente hacer de que ese gen va a dejar de funcionar como el gen de retinoblastoma y vaya a desarrollar enfermedad. Entonces, de forma esporádica, en una persona que no tiene alteraciones base, necesito estos dos golpes. Pero en algunos casos, cuando ese gen sí tiene un daño hereditario, que sí lo voy a cargar de forma oculta, recesiva, y manteniéndolo como primera alteración de mi genoma, porque mi genoma no está como este, está como con un daño en una línea. Entonces, este hereditario no necesitaría dos golpes, solo uno. Pero sin embargo, ese golpe único va a generar igual necesidad de doble daño. Ya tengo un daño anterior más el otro, doble daño para generar la enfermedad. Doctor, una consulta, ¿esto funciona tanto para oncogenes, supresores de oncogenes o Supresores de oncogenes? Solo es para que no para mutaciones oncogenes. Ahí ya tengo una acumulación de daños diferenciados, porque pueden ser más efectos de daño en el tiempo, pero por lo menos dos. O sea, no podría en los genes supresores tumorales tener una alteración de mi control con una sola alteración. Necesito no dos golpes, sino que en el camino se desarrollen dos daños. Bueno, acá tenemos el P53, que conocido como nuestro guardián del genoma, tiene aplicación en varias vías. En la vía de las caspasas, que si es que yo inhibo a las caspasas, no llego a la muerte. Relacionado al P21, que va a inhibir a la ciclina D1 y va a frenar, es un punto de control del ciclo celular. Si no tengo el mensaje del P21, no inhibo a la CDK1 que se va a unir a la ciclina B y el ciclo va a seguir dando. Entonces, ¿y cómo se activa este P53? Bueno, con la detección del daño del ADN. Si no hay daño del ADN, pues el
Pero si mi P53 está alterado y dañado, pues bueno, todas esas vías van a estar también sensibles y bueno, y más. También está relacionado con las vías del gluten. Hay más genes supresores tumorales. Hay algunos muy importantes y muy específicos como el cáncer de mama, como son los BRCA1 y BRCA2. No solamente cáncer de mama, también páncreas, ovario, neurofibromatosis, algunos como para generación de neurofibromas que son benignos. No todos los genes supresores tumorales van a desencadenar en la generación de un cáncer. Hay algunos que de presentarse pueden desarrollar enfermedades benignas pero molestosas, schwannomas, neurofibromas. Pero bueno, ahí los tenemos. ¿Qué vemos acá? Láminas de vidrio con muestras de inclusión de tejido. ¿Y esto de dónde ha venido? Pues de una muestra, parece que de una aguja Trufut, que podría ser, por ejemplo, la muestra de biopsia de una lesión de tumor de mama. Esta información tan chiquita en un tubo y que lo puedo incluir en una plaquita, pues tiene que darme la suficiente información como para que yo pueda, o el patólogo pueda distinguir entre su arquitectura, primero que estoy ubicado en la mama, porque luego puedo describir células tumorales que no son mama, células redondas como un sarcoma de una biopsia de mama, puede existir. Entonces, de descubrir que tengo ductos, que tengo lóbulos, que hay vasos sanguíneos, que hay una estroma, que hay tejido adiposo, bueno, esto parece ser un tejido mamario normal, sano. Pero también puedo descubrir alteraciones, generaciones de engrosamientos, microinvasión, mucho estroma, pocas células adiposas y una zona que está no ordenada como ellas, bastante activas, ni siquiera puedo distinguir, bueno, un poco más a gran momento, células relación núcleo-citoplasma. Entonces, en ese caso, vamos a hablar un poquito sobre este diagnóstico de características de la célula tumoral. Empezamos desde la historia clínica, toda la recopilación que yo pueda hacer con la paciente, y llego hasta el punto de la muestra, tener una muestra de tejido. Y esto se puede hacer de diferentes formas, a través de una biopsia quirúrgica, biopsias por aspiración con aguja, frotis, un raspado, o hasta lo que llamamos la biopsia líquida. ¿Qué quiere decir? Tomar una muestra de sangre, en estos casos de enfermedad avanzada, porque una enfermedad localizada entendería de que no hay tumor, células tumorales circulantes en la sangre. Pero en una enfermedad metastásica avanzada, donde a veces es difícil lograr la biopsia del tejido primario, pues puedo hacer esta biopsia líquida y sacar ADN de las células tumorales que están dando vueltas en la sangre de una persona a través de una muestra de sangre. Entonces, histológicamente hay estos criterios de malignidad, relación núcleo-citoplasma, eucariosis, pleomorfismo, amoldeamiento, múltiples núcleos, mitosis atípicas en diferentes momentos y el núcleo vertical. Tanto como en un tejido como el anterior que estoy coloreando con hematoxilina eosina, o como este que sería una pinción directa de frotis, que es una citología, que no me es suficiente. De hecho, el patólogo no le es suficiente porque me podría decir con ese término, con esa exploración, simplemente acá hay cáncer de la forma de carcinoma de algo. Carcinoma escamoso, adenocarcinoma, células redondas de neoplasia maligna. Pero ¿qué más? O sea, ¿cómo yo descubro si es que finalmente eso es un adenocarcinoma de colon, próstata, de pulmón? Entonces, el patólogo va a este grupo de tinciones, las tinciones de inmunohistoquímica, reacciones inmunes por anticuerpos, colorantes, que se van a ir ubicados dentro de mi tejido, dentro de mi estructura, las van a colorear, van a estar específicamente coloreadas. Puede ser negativa, no colorea nada, puede ser parcialmente positivo, como los receptores hormonales, o puede ser totalmente positivo, como un receptor hormonal 100%. No solamente me permite hacer coloraciones como tal, sino también voy a descubrir algunas características propias de algunos sitios tumorales. Por ejemplo, algunos están con tinciones intracelulares, otros tienen filamentos, como por ejemplo los sarcomas o los tumores malignos del músculo.
puedo colorear el PSA, antígeno prostático de una toma de muestra de acá del hígado, y descubro que era una metástasis de la próstata. Entonces, ¿qué se hace? Todo esto que estamos haciendo es finalmente formas de cómo, a través de la característica de la célula, desde el punto de vista histológico, ya no desde el tema teórico como hemos estado viendo de la teoría de la carcinogénesis, sino desde lo que el patólogo mira, desde las herramientas que él utiliza para tener más información, no solamente una coloración de hematoxina y eosina, variantes de coloración. En este caso es una imagen de formas de coloración del receptor de HER2 en cáncer de mama. Desde donde podría estar totalmente negativo, en algún momento todo lo que no era negativo era dudoso y solamente lo positivo era lo que pitaba fuerte. Esto era muy importante hasta hace 5 años, pero de 5 años para adelante y para nosotros en cáncer de mama nos es muy importante que ahora ya el patólogo nos diga ¿es 2 cruces o es una cruz? Porque ya no solamente necesito saber que el HER2 sea positivo o negativo. Esta toda gama de variedad me permite saber que una paciente con cáncer de mama que tenga HER2 3 cruces, tratamiento anticuerpo específico. Pero que tenía 2 cruces, ya no le doy anticuerpo porque sé que voy a gastar recursos y no lo puedo hacer. Pero luego hemos visto que pacientes que tienen este perfil no me responden a los otros tratamientos, a los hormonales o a los de los triple negativos. Entonces, cuando esos me fallan, descubrí que aquellos que tienen estos HER2 podría intentar, a pesar de que no estaba en nuestras recomendaciones, utilizar los anticuerpos y he visto mejores. Entonces, la información va cambiando en el tiempo. Hay otras formas. La citometría de flujo, ¿no? A través de un rayo láser voy a distribuir células y las voy a esquematizar en una plantilla de 2 tipos de anticuerpos o 2 tipos de reactivos. Estas zonas de captación le van a permitir al patólogo clínico, que es el de laboratorio, no al entomopatólogo, darme opciones sobre qué apellidos tiene la enfermedad. La citometría de flujo es muy utilizada por la variedad de colorantes que se puede utilizar para distinguir, por ejemplo, las leucemias y los linfomas. Entonces, de acuerdo al área de relación donde vaya a estar expresado, puede el patólogo clínico decirme positivo o negativo para alguno de estos marcadores o y llegamos a algo más profundo. Ya no solamente necesito como que saber cómo es la célula, qué características tiene, cómo está la estructura, sino ahora me es muy importante irme hasta el tema del diagnóstico molecular. Y en este diagnóstico molecular, pues es algo que ustedes ya han hecho seguro en biología molecular, que es ¿cómo yo sé pues que el RB está alterado, que el BRCA está alterado? Tengo que tomar una muestra de ese ADN para replicarlo. Y eso es lo que se hace con la PCR. Pero tengo tantos genes que podrían estar alterados que los llamo dentro del grupo oncogenes, pero hay otros que están como que pasajeros. Entonces esos pasajeros también tienen una información adecuada. Debo correr ¿cuántas PCRs? 200, 100. Entonces ahora pasamos como que a otros tipos de diagnóstico. Puedo hacer inmunofluorescencia para que de forma macroscópica pueda descubrir si es que efectivamente si tenía, por ejemplo, en este vuelvo al cáncer de cáncer no es bastante bien estudiado. HER2 que me era dudoso, pues acá me brilla, acá no me brilla. Positivo o negativo. Detección justamente de enfermedad mínima residual en los linfomas. A veces, ¿cómo descubro que finalmente mis células de los linfocitos están sanos? Justamente se generan en base. Y me voy mucho más atrás, en aquella persona que no tiene cáncer. Y yo quiero hacer un panel genético como para saber si tú estás predispuesto. Entonces ya no tengo que solamente utilizar genes como que de los 60 que conozco, tengo que ampliar mi batería y puedo generar una librería de frecuencia de daño, de qué tan frecuente es toda esta lista de alteraciones para cáncer de mama, para cáncer de colon, para cáncer de próstata. Eso ya lo tenemos como un libreto. Entonces, si la muestra de mi paciente coincide en que la frecuencia es tan alta, voy a desarrollar una evaluación familiar
de riesgo de esta persona, no solamente por sus datos de exploración clínica o de recopilación de datos, sino porque ya estoy haciendo un análisis de su ADN y puedo decir, ¿sabes qué? Esta persona tiene una predisposición a tener un cáncer de colon si es que mantiene sus mismos estilos de vida y por la carga familiar que tiene. Entonces, ya me estoy yendo mucho más atrás en esta exploración de saber de la célula tumoral y toda la información que me da ella, ¿no? Entonces, también, bueno, ya de una forma un poco más práctica, también hay analítica sanguínea de marcadores tumorales en sangre, que también tiene una explicación o una aparición muy frecuente por sitios de tumor, pero no me hacen el diagnóstico, son una orientación o un seguimiento. Bueno, las características de la célula tumoral en cuanto a tamaño, núcleo, no les voy a tomar esto porque es algo más antiguo y anterior. Hay características bioquímicas, no son normales, van a buscar sobrevivir, hay cambios internos, generan síntesis, por ejemplo, de hormonas. A veces, antes de que se aparezca la masa tumoral, ya tengo alteraciones que por qué tengo la glucosa baja o tengo la glucosa alta. Pero si yo no soy una persona que tenga un rasgo fenotípico de tener diabetes, pero es que puede que estés desarrollando tus rasgos bioquímicos de la masa tumoral pueden generar alteraciones, lo que desarrollan en la aparición de los síndromes parametrásicos, sobre todo relacionados o ubicados en sitios de glándulas hormonales, páncreas, tiroides. Hay muchas opciones de estos cambios bioquímicos, desde cómo genero la energía, desde cómo se van a generar las proteínas, la síntesis de factores de crecimiento, la selección de enzimas que van a facilitar, por ejemplo, la degradación del endotelio para generar metástasis, la misma membrana de la célula, la adhesividad de una con otra, las del estómago, por ejemplo, pierden la capacidad de adherirse, queda en el estómago un microambiente ácido. Muchas explicaciones sobre cambios que puede generar la célula cancerosa. Y nos vamos a quedar acá y esto lo vamos a continuar.